Egunon Danorik eta mila esker etortzeagatik. En esta ocasión nos citamos en el Hotel Ercilla de Bilbao, en este Fórum Europa Tribuna Euskadi, patrocinado por el Grupo Santander, para fijar la vista en las inminentes elecciones del próximo 20 de diciembre. Nuestra intención a lo largo de los próximos días es ir conociendo a los diferentes candidatos y candidatas a esa cita electoral. En este primer desayuno, con carácter preelectoral y luego electoral ya en plena campaña, en este desayuno, como digo, nos acompaña Aitor Esteban, que es cabeza de lista del PNV por Vizcaya para las elecciones generales 2015 y portavoz en la actualidad del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados. Antes de escuchar a Aitor Esteban, saludamos y cedemos la palabra a don Andoni Ortuzar Arruabarrena, presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV. Egunon Danori eta eskerrik asko hauteskunde kanpainaren bezperan gurekin hemen egoteagatik. Voy a utilizar el breve tiempo que voy a emplear ante ustedes, porque lo importante es hoy lo que nos viene a decir Aitor, para transmitirles dos ideas. Primero, la idoneidad de las personas del equipo humano que presentamos a estas elecciones como Partido Nacionalista Vasco. Estuve en esta misma tribuna, en este mismo atril, presentando a los entonces 3 candidatos a diputado general y 3 candidatos a alcalde de las capitales, hoy flamantes alcaldes y diputados generales en los 3 territorios, y también hice la misma reflexión, porque seguramente el principal secreto, el principal tesoro que tiene el PNV es su gente, la capacidad que este partido sigue teniendo para comprometer, para atraer, para, ahora que está de moda la palabra, seducir a buena gente, a gente muy preparada, muy comprometida con su país, para dedicarse en unos momentos complicados a la cosa pública, pero que conseguimos que den el paso y que además lo den con la, como decimos nosotros, con la galleta, con nuestro símbolo de EAJ-PNV. Y hoy me toca presentar, además de a un candidato, a un amigo. Es más difícil presentar a los amigos seguramente que a los que no, con los que uno no tiene tanta relación. Aitor y yo somos del mismo año, empezamos juntos en EGI hace muchísimo tiempo, y hemos tenido vidas comprometidas, políticas paralelas a lo largo de este tiempo. Pero Aitor, antes que político, es un jurista, es un doctor en Derecho, especializado en Derecho Constitucional. También sabe mucho de fuero y de derecho vasco. Además de doctor, ha sido y es profesor de la Universidad de Deusto, también de la UPV. Es un experto en Derecho, que eso también le hizo ser letrado de Juntas Generales de Vizcaya. Antes de ser cualquier otra cosa, de ser político, ya tenía su carrera. Digo por esto de las puertas giratorias famosas, porque hay gente que las puertas giratorias las coge correctamente, no las coge al revés, ¿verdad? Tiene también sus toques exóticos, a pesar de que un hombre que de ese perfil parecería que tiene que ser muy serio y muy cuadriculado. Luego es experto en cultura indígena de Norteamérica y Mesoamérica. Lo último que puede hacerse es ver una película de vaqueros y indios con él, porque está todo el rato sacando defectos. Ese ha dicho que es un sius, pero va vestido de Arapahoe, y el otro va no sé qué, y los sius no estaban aquí, estaban allá. Pero bueno, y además le gusta el rugby. Pero quitando esas dos cosas exóticas, no se le reconocen, solo se le conocen cosas, vamos a decir, peligrosas. Es un seguro para nosotros en Madrid, no para el PNV. Yo creo que es un seguro como país tener a personas como Aitor y al equipo humano que aquí estoy viendo, otros candidatos que van a ir con él. Aitor representa, hoy solo puede hablar uno, pero podrían desfilar por aquí cualquiera de los candidatos y candidatas que presentamos al Congreso y al Senado, y verían que están cortados por el mismo patrón. Compromiso político, pero también un altísimo grado
de competencia profesional. Y la segunda idea, la idoneidad de votar al PNV en estas elecciones. Ya sé que todavía no se puede pedir el voto, no lo estoy pidiendo, pero la idoneidad de votar a una opción de esas que no está en el candelabro, que diría la famosa, porque parece que estas elecciones son cosa de 4 personas, parece que elegiríamos solo a quién va a ser el presidente del gobierno. No es así. Además, los vascos tenemos que ser modestos. Aportamos 18 diputados de 350. Si Pedro Azpiazu no me corrige, porque es el que lleva los números en el grupo, creo que es el 5,14% del Congreso de los Diputados, o sea, tenemos todavía menos diputados del cupo que pagamos, otra cuenta que hay que sacar, pero somos eso, el 5,14% del Congreso de los Diputados. No vamos a ser los vascos y las vascas los que pongamos presidente del Gobierno, pero es que además las elecciones son para elegir a 350 diputados y diputadas. Y en el caso nuestro son para elegir a aquellas personas que van a defender mejor los intereses de Vizcaya, los intereses de Araba, los intereses de Guipúzcoa, los intereses de Navarra en aquella Cámara, ¿no? Y ahí es donde la historia, que es muy sabia, nos enseña muchas cosas. Hemos pasado por Suárez, por Felipe González, por Aznar, por Zapatero, por Rajoy. Los hemos visto con mayorías absolutas, sin mayorías absolutas. Les hemos visto de una manera más cercana, menos cercana. Pero hay cosas que han sido siempre igual. La primera, que una vez que han llegado a la Moncloa se han olvidado de lo prometido. La segunda, que solo han sido dialogantes, que solo han estado proclives al acuerdo cuando han estado en situación de debilidad. Y tercero, que solo ha habido avances para Euskadi en estos 35 o 40 años cuando el PNV ha estado fuerte en Madrid. Esa es la realidad. Si repasan la historia, ¿cuáles son los nombres que nos suenan en estos 40 años de relaciones con Madrid? Pues te viene a la cabeza Ajuriaguerra, Arzayus y Unzueta negociando la Constitución y el Estatuto. Te viene a la cabeza Uriarte y Ollora y alguno más negociando el concierto económico. Te viene Mario Fernández y Juan Ramón Guevara ya en la época del Lehendakari Ardanza negociando las transferencias. Javier García Egocheaga peleándose la industria, Echenique la educación, Lavalle la cultura, ¿no? Podríamos ir haciendo. Cuando se renueva el concierto económico lo negocia un tal Ibarretxe y luego lo asegura Idoia Zenarruzabeitia. Todos los nombres en las relaciones Madrid-Gasteiz, Madrid y Euskadi están vinculados al PNV. Pero es que además detrás de todos esos nombres siempre ha habido un grupo del PNV, siempre había un Marcos Vizcaya, siempre había un Iñaki Anasagasti, siempre había un Josu Erkoreka, un Aitor Esteban, un Pedro Azpiazu, un Emilio Lavarría, Marga Uría. No quiero dejarme a nadie, ¿no? Como ahora está Joaquín o como tenemos a Joseba Aguirrechea, o luego estará Mikel Legarda. Siempre la voz de Euskadi en Madrid ha sido el PNV, en exclusividad. Siempre los intereses de Euskadi los ha defendido en exclusividad también el PNV. Siempre el grupo vasco en Madrid ha sido el PNV. Y hoy la voz del PNV y la voz del grupo vasco en Madrid es la de Aitor Esteban. Seguridad hecha. Eskerrik asko, Andoni. Jaun Andreok, egunon guztioi. Aldez aurretik itxi idazue Forun Europari bere gonbidapenagaitik nire eskerrona emoten, eta eskerrik asko baita ere zuoi guztioi gaur hemen egotearren, horrela datozen kortetako hauteskundei begire Eusko Alderdi Jeltzaleak esateko daukana, ezagutzeko zuen nahia adieraziz. España es un estado sumido en una crisis profunda. Crisis de la monarquía,
crisis de partidos, crisis de la Constitución, crisis del Estado autonómico, crisis de los medios de comunicación, crisis de los sindicatos y, por encima, sobrevolando todo, una crisis económica profunda que ha ahondado las desigualdades sociales, desesperando a los más jóvenes. No debería hablar el Gobierno español de una recuperación económica sólida, porque las bases de la economía española no lo son. Las reformas emprendidas han sido claramente insuficientes en unos casos y mal enfocadas en otros. El crecimiento experimentado en estos últimos meses en el Estado se está apoyando sobre todo en sectores de bajo valor añadido y en la creación de empleo precario. Temporalidad, apuesta por un modelo de devaluación salarial en lugar de uno de mayor valor añadido. Y también en factores de coyuntura internacional, como el precio bajo del petróleo y otras materias primas, o, por ejemplo, el derrumbe de los mercados turísticos de los países árabes, que, si bien es verdad, ayudan a maquillar la situación, no suponen avanzar en un modelo productivo que permita augurar un crecimiento sostenible. En España, la inversión en I+D, en lugar de subir, ha bajado significativamente. Y sin I+D+I, sin sectores competitivos orientados a una economía global, cualquier síntoma de recuperación será un espejismo. ¿Dónde quedan, entonces, las intenciones de aprovechar la crisis para transformar las bases económicas y los sectores productivos de manera que el país mejorara su competitividad? Ni lo enfrentó Zapatero en su momento, ni tampoco lo ha hecho Rajoy. Y, mientras tanto, al calor de la crisis económica, el sistema político español se descompone en una coyuntura que ha dejado al descubierto la corrupción existente en muchas de sus estructuras institucionales y de partidos políticos, así como deficiencias evidentes en la gestión de lo público, llevando así al descrédito más absoluto a la política. En definitiva, España es un Estado a la deriva que sigue sin reflexionar sobre cuál es el futuro y los retos políticos, sociales o económicos a los que nos enfrentamos, de manera que a través del acuerdo, y quiero subrayar esto, a través del acuerdo se diagnostiquen y alcancen los objetivos que puedan asegurar una estabilidad y prosperidad. No, evidentemente el acuerdo no ha sido la tónica de la política española en el pasado reciente. Esta legislatura ha estado marcada por la utilización del instrumento del Real Decreto Ley, como bien saben ustedes, de un total de 220 iniciativas legislativas. El Ejecutivo de Rajoy ha empleado en 75 ocasiones, el 34% de las veces, la vía del Real Decreto Ley, un método que impide la posibilidad de enmienda al resto de los grupos y que la Constitución permite únicamente para casos excepcionales y urgentes. Excepcionales y urgentes han supuesto un 34%. Con estas cifras, de hecho, Rajoy ha superado el récord de Aznar, que llegó al 33% en su primera legislatura. Es más, hasta 59 de esas iniciativas legislativas han ido por el trámite de urgencia y otras 117 leyes han sido debatidas únicamente en comisión, sin pasar por el Pleno, y no han sido las menores. La reforma laboral, la de pensiones, seguridad privada, la reforma del sector eléctrico, la ley de costas, entre otras, no han pasado por el Pleno de la Cámara para ser aprobadas. Deprisa, corriendo, por urgencia y en comisión. Ante esta perspectiva, nada atractiva, es lógico que la ciudadanía esté decepcionada, enfadada, y aparezcan nuevos partidos en el panorama político de la 11ª legislatura. El nerviosismo en las filas de los dos grandes partidos españoles es evidente para cualquier observador imparcial que se pasee estos días por Madrid. Sin duda nos encontramos ante unas elecciones que van a resultar trascendentales en el devenir que tomen los acontecimientos en la próxima década. La sensación generalizada es que se ha terminado una etapa, la etapa que, iniciada en la transición, nos ha traído hasta aquí. Y lo más fácil, tentador, a la hora de enfrentar reformas, es echar la culpa a las comunidades autónomas. El sistema autonómico ha sido desacreditado por la gestión en diferentes autonomías de los mismos partidos que ocupan a turnos el Gobierno en Madrid, con las instituciones como centro de la corrupción en algunas comunidades autónomas y endeudadas hasta las cejas.
La reforma constitucional exprés del artículo 135 de la Constitución, realizada durante el verano de 2011, ha sido uno de los principales instrumentos utilizados por el Estado para la gestión de la crisis económica e institucional. La sostenibilidad financiera, junto con la idea de simplificación administrativa, han justificado una y otra vez reformas estructurales de muchos sectores para ir consolidando un modelo con cáscara apariencia descentralizada, pero de control centralista, que ha desdibujado totalmente el reparto competencial que preveía el bloque de constitucionalidad. De hecho, muchas comunidades autónomas, cada vez más, se han convertido en meros gestores de la política que diseña y coordina la Administración del Estado, sin que posean prácticamente margen para el desarrollo de sus propias políticas. Quiero recordar que en 1979 la sociedad vasca hizo un pacto con el Estado, el Estatuto de Gernika, un pacto bilateral al que se llegó entre los negociadores de la Asamblea de Parlamentarios Vascos y el legislador en Madrid, que fue ratificado mayoritariamente por el pueblo vasco. Hoy el margen de autonomía en no pocos ámbitos competenciales no coincide con lo pactado. Pensábamos que la palabra, y más cuando ésta se convierte en ley, debería cumplirse, pero no ha sido así. Por citar dos ejemplos, ni la gestión del régimen de la Seguridad Social ni la competencia en prisiones han sido transferidas a pesar de que se citen nítidamente en el texto estatutario. ¿Qué decir de otros ámbitos en los que se ha ido superponiendo por parte del Estado normativa básica a través de leyes y decretos que han venido siendo ratificadas por el Tribunal Constitucional? Según el Tribunal Constitucional, de hecho, ya no existen competencias exclusivas de las comunidades autónomas, donde queda nuestra competencia en materia de educación en todas las materias y grados, amparada además en base a la disposición adicional primera de la Constitución, o la consideración como policía integral de la Ertzaintza. En estos 4 años, otro dato, ninguna transferencia para Euskadi, 32 leyes recurridas por las instituciones vascas en los tribunales. La realidad es que han tenido que ser los grupos parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso y el Senado quienes han peleado para que las competencias vascas fueran respetadas. Lo digo con absoluto convencimiento, con sinceridad, visto desde mi experiencia particular. Ni unos sometidos a la estrategia de Estado de sus órganos dirigentes lo tenían en su agenda, ni otros, demasiado ocupados primero en la algarada y luego en declaraciones grandilocuentes, han tenido como objetivo defender el autogobierno vasco día a día. Ha sido el Partido Nacionalista Vasco quien ha llevado la iniciativa y el peso de la defensa de nuestro autogobierno, luchando en cada ley, planteando enmiendas en detalle, formulando alternativas, negociando y finalmente pactando cuando ha sido posible. Es así como se consiguió, ante el vértigo del Partido Popular a la soledad en una materia tan importante como la municipal, que el Gobierno aceptase una redacción de la ley que venía a admitir una esfera propia del ámbito municipal, tanto para la Comunidad Autónoma Vasca como para Navarra, distinto del régimen común. O, por poner otro ejemplo, la rebaja en las tarifas de los peajes eléctricos en Euskadi para mejorar la competitividad, una reclamación histórica del sector industrial vasco. El autogobierno vasco y la gestión institucional del Partido Nacionalista han permitido construir un modelo de servicios públicos que funciona y en el que debemos profundizar, con valores propios que hay que seguir preservando y potenciando, valores compartidos como el trabajo, el esfuerzo, la responsabilidad, la solidaridad, la innovación, la apuesta por la calidad. Son valores propios de una sociedad confiada en ella misma, ganadora, que siempre mira al futuro para consolidar niveles de vida con un umbral básico de dignidad. Vista la experiencia de la última legislatura, corremos un importante riesgo de que se siga utilizando la crisis económica como coartada para recentralizar el poder y hacer tabla rasa del Estado autonómico. Algunas comunidades autónomas y algunos partidos políticos han planteado abiertamente la posibilidad de devolver competencias al Estado. El debate está en los medios de comunicación y sus posiciones cuentan con el aval teórico y doctrinal de los foros de pensamiento que nutren de ideas ese entorno político que va desde el PP a Ciudadanos, sin olvidarnos de otras fuerzas políticas como el Partido Socialista y Podemos. Ni qué decir tiene que el concierto económico corre el riesgo de convertirse en el chivo expiatorio de todos los excesos y corrupciones,
qué fácil e ignorante es tachar de privilegio un instrumento con un riesgo unilateral altísimo, como es el concierto económico, asumido además en un momento de profunda crisis económica como fue la década de los 80 en Euskadi. De una parte, celos, de otra, el paso del tiempo va quitando las vergüenzas y ha hecho que reaparezca la tradición de la España centralista que siempre estuvo ahí, en el subconsciente colectivo de la política española. Y el Partido Nacionalista Vasco se opone frontalmente a que esta tentación recentralizadora afecte a Euskadi. Si algunas comunidades autónomas han desarrollado modelos poco eficientes, deberán asumir las reformas necesarias para seguir prestando los servicios públicos básicos, especialmente en educación o sanidad, para su ciudadanía, sin que se resientan la calidad de los mismos y el criterio de equidad. Pero este no es el caso de Euskadi, que ha conjugado servicios públicos avanzados con excelencia en la gestión y ha aplicado la sostenibilidad como criterio básico de planificación y gestión del sector público. Estabilidad, cercanía y buen hacer. Eso es lo que ofrecemos y lo que está en juego. Porque si estamos convencidos de que la senda que ha tomado Euskadi es la correcta, hay que defenderla, hay que protegerla. Y la defensa efectiva de este autogobierno, que es en definitiva a través del que tenemos los instrumentos necesarios para gestionar nuestro bienestar, solo puede ser llevada a cabo desde el convencimiento y nunca desde la dependencia de centros de decisión extraños al País Vasco. En estas elecciones los vascos, las vascas, no nos jugamos elegir a un presidente, nos jugamos mantener o ampliar nuestro autogobierno. Esto es nuestro bienestar en las próximas décadas. Y eso depende de que haya una representación fuerte en Madrid de parlamentarios cuya misión sea no poner a uno u otro en la presidencia de España y luego hacer durante 4 años lo que éste les diga, sino actuar una y otra vez en todas sus iniciativas y votaciones, teniendo como norte el interés de los ciudadanos que les han elegido únicamente. Insisto, estas elecciones no van de elegir a un presidente, hay algo más en juego. Van de mantener y mejorar nuestro autogobierno y nuestro bienestar. Van de elegir a quien vaya a defender mejor los ataques que se producirán sin duda contra el concierto económico. Va de elegir a quienes sepamos que van a negociar mejor el cupo. Va de elegir a quienes insistan en la finalización de los plazos del tren de alta velocidad. Desde luego, en nuestro programa y para nuestra acción parlamentaria, tenemos muy claro que hoy la mayor preocupación de la ciudadanía sigue siendo el paro. Para generar empleo se necesita una economía competitiva apoyada desde las instituciones. No basta con establecer una política cortoplacista, recaudadora de mayores impuestos para ingresar más, sin fijar una política económica de generación de riqueza sostenible a largo plazo. Euskadi ya ha demostrado que con un modelo sólido de política industrial que trabaje con una visión de largo plazo, alineando adecuadamente a agentes privados y públicos en sus políticas y programas, es posible aumentar los niveles de empleo, riqueza y bienestar. Además, es fundamental defender nuestras competencias en política industrial, en I+D, para poder fijar nuestro propio camino desde nuestras capacidades y fortalezas como país. Los instrumentos del autogobierno vasco y especialmente nuestro sistema de protección social han evitado en gran medida que la situación de recortes en ámbitos sociales, seguida por la política de extrema austeridad del Gobierno, se trasladase a Euskadi. Pero no siempre podremos actuar como dique de contención ante estas situaciones. Es preciso que las políticas económicas y sociales del Gobierno central establezcan como prioridad clara el empleo y la prosperidad de las personas, junto a unas políticas y servicios sociales que palíen las consecuencias negativas de la crisis, reduciendo las desigualdades y que garanticen la cohesión social que es inherente a las sociedades desarrolladas. Intentaremos, asimismo, coadyuvar al surgimiento de un nuevo sistema de relaciones laborales al servicio de la creación y la mejora de la calidad en el empleo y lucharemos acorde a nuestra trayectoria por unas pensiones dignas y viables, convencidos como estamos, además, de la necesidad de un marco propio de relaciones laborales y de que el traspaso de la gestión de las pensiones de Euskadi sería beneficioso para nuestra ciudadanía. La defensa de los derechos y libertades será otra área en la que nuestro grupo parlamentario deberá batirse el cobre en la próxima legislatura. No debemos echar por la borda, en aras de una supuesta seguridad,
el acervo de derechos y libertades que los europeos hemos ido construyendo desde hace siglos. Nuestro compromiso en contra de cualquier fenómeno terrorista o violento está fuera de toda duda, pero también lo está nuestro compromiso firme con la libertad y los derechos humanos. En la pasada legislatura, muchas comunidades autónomas conocieron la polémica de privatización de determinados servicios. El Partido Nacionalista Vasco tiene claro su absoluto compromiso con las políticas públicas y muy especialmente con la educación, la sanidad y los servicios sociales como instrumentos fundamentales de desarrollo y cohesión social. Porque el desarrollo sin cohesión no es sostenible, a diferencia de lo que parecen plantear las leyes españolas aprobadas en estos ámbitos. Como también es un error dejar estos sectores en manos exclusivas de la iniciativa privada. Permítame que cierre esta intervención con un último asunto, no por ello menos importante en nuestra hoja de ruta. Estamos convencidos de que si se quiere dar estabilidad institucional al Estado en las próximas décadas, ello pasa por abordar, sin apriorismos y tabúes, las cuestiones vasca y catalana. Y el nuevo tiempo es tan imprevisible que cabe también la posibilidad de que corran vientos de cambio hacia la construcción de nuevas estructuras y acuerdos institucionales en base al diálogo. Esperemos que sea así. Nosotros estamos seguros de que el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y en concreto de la existencia de las naciones vasca y catalana contribuiría a mejorar la estabilidad institucional. Es más, sería también una garantía de estabilidad y progreso para Europa. Nuestro objetivo, si existe alguna oportunidad, desde la voluntad de intentar llegar a un acuerdo, voluntad indudable de llegar a un acuerdo, será el reconocimiento nacional de Euskadi y de la bilateralidad en la relación con el Estado. Y no hay que descartar cualquier mecanismo o procedimiento que pueda coadyuvar a este fin. La presencia de la disposición adicional primera en la Constitución podría quizá permitir encontrar soluciones imaginativas con voluntad política. Si por la confluencia en la voluntad de distintas fuerzas políticas se produjera un proceso de reforma constitucional, el Partido Nacionalista participará en él. No renunciaremos a nuestra presencia en ese debate si se nos da la oportunidad, pero siempre bajo las dos premisas señaladas en el párrafo anterior: nación y bilateralidad, en una defensa firme de nuestros derechos históricos, del concierto económico y el mantenimiento de la disposición transitoria cuarta de la Constitución. Legealdi gogor baten ostean, eta datozen dudan mudako denbora barrietan, gu alkarrizketa lankidetzarako prest egongo gara beti. Konstituzioa eztabaidatzeko eta aldatzeko aukera zabaltzen bada be, gu aulki horretan egongo garra jesarreta bai, gure borondate guztiagaz akordio batetara heltzeko. Baina eskaera beti, eskaera argi batekin, aldebikotasun ekonomiko eta politikoa eta nazioa dagoala aitortzea. Gure bulegoak zabalik dagoz, beti guztientzat eta euskaldunentzat oroz gain. Por último, quisiera señalarles que como representantes de la ciudadanía vasca estamos a su servicio para escucharles, atenderles y ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. Haremos de la ética y la transparencia de nuestra acción, como lo hemos hecho siempre, el eje de nuestra acción parlamentaria. Nuestros teléfonos y despachos están abiertos a toda la ciudadanía y de manera especial a la vasca, sin intermediarios, sin lobbies. Estamos para intentar solucionar sus problemas. Eskerrik asko. Vamos con las preguntas para don Aitor Esteban, la mayor parte vinculadas a la futura labor, el futuro trabajo en el Congreso de los Diputados por parte del grupo que salga de las urnas de este 20 de diciembre. La primera es muy concreta y, bueno,
quizá tenga mucho sentido en estos momentos. ¿Cree que los ciudadanos vascos están bien informados de la actividad de sus diputados en el Congreso o pasa desapercibida esta labor aquí en Euskadi? Bueno, no sé, quizás pues la mayoría de los ciudadanos no tienen una idea exactamente del día a día y de las cosas que se van consiguiendo, negociando, defendiendo. Pero yo creo que la ciudadanía cada vez es más consciente de la trayectoria de unos y otros. La ciudadanía tiene una idea de lo que vamos haciendo unos y otros y no por momentos puntuales, ¿no?, sino a través de las legislaturas y a través, sobre todo, de los últimos años. Y en ese sentido, yo, además, soy de los convencidos de que, además, el voto de los ciudadanos cada vez es más libre, cada vez está menos ligado, digamos, a un sentimiento ideológico y es más crítico. Eso es positivo. Y yo, bueno, más allá del detalle de lo que hacemos unos y otros, sí que estoy convencido de que la ciudadanía sí que conoce al menos la trayectoria y por qué se distinguen pues unas opciones u otras opciones. Ha dicho en su discurso que en estas elecciones no nos jugamos elegir a un presidente, pero si de los diputados del PNV dependiera, ¿qué opción prefieren que gobierne en Madrid? ¿Apoyarían la investidura de candidatos como Sánchez, Rivera o Pablo Iglesias? Bueno, desde luego nuestra aspiración no es gobernar en Madrid. Nuestra aspiración es responder a los anhelos, a los deseos de la ciudadanía vasca, ¿no? Y, por lo tanto, digamos, esa pelea, digamos, sobre quién puede ocupar el gobierno, bueno, pues la vemos desde una cierta distancia. Evidentemente, si se produce por las circunstancias de los resultados electorales, ¿no?, digamos, una negociación, un interés a la hora de poder conseguir unos u otros una investidura, pues ya hablaríamos y lo veríamos. Pero, desde luego, quiero decir, esto de marcar preferencias simplemente ahora desde el principio entre unos y otros sin saber exactamente cuál va a ser el discurso de ese candidato, si tiene alguna idea acerca de cuál tiene que ser el futuro de Euskadi, cuáles son los proyectos que van a impulsar, etcétera, etcétera, no tiene ningún sentido. Insisto, nuestra referencia es Euskadi y el beneficio para los ciudadanos de Euskadi, y a partir de eso actuaremos en consecuencia. Con lo cual entiendo que negará el siguiente planteamiento que le trasladan. ¿Ha tenido conversaciones con Partido Popular o PSOE en torno a un posible pacto? No, y yo creo que tampoco las han tenido ellos con otros partidos políticos. No estamos, yo creo, en esa fase, ¿no? A mí me parece que eso, en todo caso, se producirá entre partidos una vez que se conozcan los resultados electorales. Aitor Esteban, ¿cree que Ciudadanos tendrá el tirón previsto? Bueno, creo que va a tener no sé exactamente qué resultado. Yo creo que fiarse de las encuestas en esta ocasión es muy complicado. Creo que todavía hay bastantes ciudadanos que no han decidido su voto y lo van a hacer durante la campaña electoral, pero que va a tener una representación en el Congreso y en el Senado parece evidente, quizá más en el Congreso, y que, bueno, pues que va a tener un rol en la política de la próxima legislatura es evidente. Más cuestiones en torno a Ciudadanos. ¿Teme que un hipotético apoyo de Ciudadanos a Mariano Rajoy para investirle presidente del Gobierno perjudique al autogobierno en Euskadi? Bueno, a mí lo que me preocupa es evidentemente que Ciudadanos ya ha manifestado, ¿no?, cuáles son sus intenciones con respecto, por ejemplo, al concierto económico, ¿no? Y me preocupa que una alianza, sea con el Partido Popular o sea con el Partido Socialista, pueda poner en cuestión materias ligadas al autogobierno vasco, ¿no?, en aras de constituir una coalición en un momento determinado o a lo largo de la gestión de gobierno. Eso, evidentemente, claro que me preocupa, ¿no? ¿Está el concierto económico vasco más amenazado que nunca? Yo creo que está más bajo el ojo del huracán que nunca, porque, bueno, pues la situación económica, lo que ha dejado, lo he comentado antes en mi discurso, ¿no? Yo creo que lo que ha producido la crisis económica es dejar en evidencia la mala gestión que se ha hecho
desde muchas instituciones y en algunos ámbitos. Y lo más fácil, en vez de mirar hacia adentro y decir, pues hemos hecho mal esto y lo otro y deberíamos corregirlo, es, bueno, buscar un chivo expiatorio. Y es fácil buscarlo en el concierto económico, ¿no? Sobre todo hablando desde la distancia y sin el conocimiento de lo que supone y de los riesgos que el concierto económico entraña, ¿no? Incluso hablando de los dineros que recibe Euskadi desde Madrid, ¿no? O sea, lo que demuestra una ignorancia absoluta sobre cómo funciona. Lo más fácil es hacer esto. Hay una tentación evidente, se ha puesto bajo los focos y, por lo tanto, bueno, sí, yo creo que puede ser uno de los temas de controversia en la próxima legislatura y hay un riesgo mayor que en otras ocasiones. Nosotros no somos precisamente quienes solemos hablar del concierto económico. En materia, por ejemplo, impositiva, el Grupo Parlamentario Vasco, cuando son impuestos que por estar concertados no nos afectan, solemos abstenernos. Y no somos quienes sacamos precisamente estos temas al debate público, ¿no? Han sido otros, pero no solo Ciudadanos, sino que fue el propio Pedro Sánchez, ¿no? O Pablo Iglesias también ha hablado del tema, los que han sacado este tema del concierto económico al debate político de la precampaña. Con lo cual me sirve lo que acaba de decir con la siguiente pregunta. El PNV teme que el concierto económico se convierta en un asunto recurrente en campaña electoral. Ciudadanos ya ha advertido que promoverá la derogación del concierto si es que llega al Gobierno. Teme que un posible Gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos pueda acabar con este sistema de relación entre Euskadi y el Estado. Hombre, desde luego se va a encontrar con la posición firme del Partido Nacionalista Vasco y yo creo que también de la sociedad vasca en general, por encima de líneas ideológicas, ¿no? Si nos encontráramos en esa situación, bueno, yo creo que incluso la sociedad vasca sería capaz de movilizarse en defensa de sus derechos, porque esto es un derecho. Una pregunta larga, relativa a la seguridad social. Cuando se habla de la transferencia de la gestión de la seguridad social, se dice, para exponer razones en contra, que sería deficitaria para el Gobierno vasco, como si no lo fuese para el Gobierno español. La seguridad social es deficitaria en España. ¿Por qué se piensa que el Gobierno vasco va a gestionar su parte peor que lo está haciendo el Gobierno español? ¿No cree que deberíamos exigir esta transferencia sin complejos y sin miedos? Bueno, nosotros lo hemos hecho, lo hemos solicitado en más de una ocasión, ¿no? Sí, cuando se dice que los números serían deficitarios para la comunidad autónoma vasca en este momento, se callan dos cosas. Uno, ha habido otros momentos en los que no lo ha sido. Dos, en estos momentos el sistema en general es deficitario en todo el Estado. Es más, se está cubriendo con parte del presupuesto. Por lo tanto, lo que se achaca a un posible problema en Euskadi es ya lo que está sucediendo en el Estado. Pero nosotros tenemos dos razones para pedirlo. Una, porque lo dice el Estatuto. Y nosotros, además, nos gusta cumplir los pactos. Nos vengan bien o nos vengan mal, porque nosotros también cuando aceptamos, digamos, un impuesto concertado o cuando aceptamos el 624, pues hay un momento que nos ha podido venir bien porque hemos sido el 6,30 o el 6,40 del PIB español, ¿no? Y ahora pues somos mucho menos durante años que ese 6,24 y sin embargo estamos pagando por el concierto. Pero a nosotros nos gusta cumplir los pactos y por lo tanto si está en el Estatuto de Autonomía que la gestión de la seguridad social, el régimen de la seguridad social está en nuestras manos, que eso se produzca. Y segundo, porque estamos convencidos que desde la cercanía se puede gestionar mejor. Y además creemos que con el potencial económico y sobre todo también, porque es verdad también que el potencial de contribución a la seguridad social, a poco que funcione esta economía, va a ser mayor proporcionalmente que en otros lugares, se va a poder gestionar mucho mejor. Estamos absolutamente convencidos. ¿Cuál podría ser, don Aitor Esteban, una de las soluciones imaginativas que afirma usted, lo ha dicho en su intervención, que podría aportar la disposición adicional primera para facilitar el reconocimiento de la nación vasca? ¿En qué se plasmaría? Bueno, yo no voy a adelantar tampoco detalles, ¿no? Pero yo creo que a nadie se le escapa que la disposición adicional de la Constitución es un texto, puede ser un texto abierto. En su momento quedó limitada a algunas interpretaciones a través de la sentencia sobre la Ley de Territorios Históricos que hizo el Tribunal Constitucional y aquella jurisprudencia, digamos, marcó determinadas interpretaciones.
Pero creo que sí hay un consenso entre las fuerzas políticas, no sé si con un retoque en la propia disposición o simplemente haciendo una interpretación más amplia que desborde esos límites puestos en su momento por el Tribunal Constitucional, quizás se podrían encontrar soluciones. Lo que quiero decir, no quiero adelantar nada, evidentemente que estas cosas las tenemos trabajadas, las tenemos pensadas y hay, habrá en su momento, si es que hay oportunidad, evidentemente vamos a ver cómo es esta legislatura, porque, insisto, yo creo que estamos ante una incógnita, puede ser una legislatura de vientos de recentralización o quizás se abra la posibilidad de, en lealtad, espero que por ambas partes o por todas las partes negociadoras, de encontrar acuerdos que den lo que pretendemos todos, ¿no? Una estabilidad para las próximas décadas. Bueno, pues yo lo que sí creo es que la disposición adicional primera tiene potencialidades. Es abierta, caben interpretaciones y a partir de ahí se pueden construir cosas. Evidentemente, si lo que se percibe por parte de algunos es la disposición adicional como una excepción, como una amenaza, en vez de verlo como una oportunidad, pues estaríamos perdiendo muchas opciones de acuerdo político y yo creo que de progresar. ¿Cómo analiza el PNV el modelo de Estado federal que está diseñando y proponiendo el PSOE y por el que apuesta Pedro Sánchez como fórmula para integrar a los nacionalismos en un proyecto común? ¿En un Estado federal tendría encaje el hecho diferencial vasco y el modelo de cosoberanía que plantea su formación? Bueno, el problema es que el Partido Socialista no está diseñando un Estado federal. Yo creo que no tiene nada diseñado. Al menos Pedro Sánchez no ha sido capaz de decirme más de España federal. O sea, más de esas dos palabras no ha sido capaz de precisarme en qué consiste eso, ¿no? Yo creo que es, suena bien, pero claro, es lo que yo y no solo yo, creo que se lo hemos dicho unas cuantas personas desde el Partido Nacionalista Vasco. Si esto de Estado federal consiste en cambiar el nombre al Estado de las autonomías, pues no cuentes con nosotros para ese viaje, evidentemente. Y si lo que se pretende en ese Estado federal es, solucionar el problema vasco y catalán, que son evidentemente problemas nacionales, de la misma manera y con la misma botica que lo que pueda ser para unas comunidades autónomas que no tienen ese problema de sentimiento nacional y se trata algo más bien de algo administrativo de descentralización, pues mal vamos y entonces no hemos aprendido nada. Por eso he dicho que es importante que desde fuera priorismos y fuera tabúes se acepte desde el Estado de una vez que hay un problema nacional en Euskadi y en Cataluña. Y a partir de ahí yo creo que con lealtad y los primeros interesados en esa lealtad y en ese buscar un encuentro, creo que somos vascos y catalanes, yo creo que son posibles las soluciones. Pues hablando de Cataluña, hoy estamos pendientes de la resolución del Tribunal Constitucional sobre la declaración del Parlament. Se espera que dictamine el Tribunal Constitucional hoy una resolución sobre este asunto. ¿Cuál sería la mejor solución, a su juicio, desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista político? El tema catalán. Bueno, lo tendrán que resolver ellos, ¿no? Yo lo que sí veo es... primero, yo creo que lo que tenemos que decir, tenemos que tener todos claro que es un problema político. Entonces, simplemente con seguir afirmando una y otra vez que hay que aplicar la ley y no me voy a mover ni un centímetro, pues desde luego no vamos a solucionar el problema. El problema va a seguir estando ahí y además la ley lo que tiene que dar es cauce a las soluciones y a los acuerdos políticos, ¿no? La resolución que pueda tomar el Tribunal Constitucional en estos momentos, yo creo que lo que hizo el Parlamento de Cataluña no iba más allá de lo declarativo hasta el momento y a partir de ahora vamos a ver, pero esto va a ser una pequeña partida de ajedrez hasta que se comience a hablar, espero en un momento determinado, pero hasta que no se produzca, digamos, un acto de ejecución, un acto administrativo que pueda ser recurrido, etcétera, lo único que va a hacer el Tribunal Constitucional es eso, es decir, que este acto declarativo no encaja dentro del ordenamiento constitucional, pero no va más allá de eso, digamos, de yo digo esto y el Tribunal Constitucional dice lo otro. No hay, digamos, una aplicación práctica, por ejemplo, de intervención, de posible intervención o de razones para intervenir la autonomía catalana, ¿no? A partir de ahí, lo que creo es que las urnas sí demostraron una cosa en las últimas elecciones catalanas, y es que algo más del 60% de los ciudadanos catalanes quieren
ser consultados acerca del estatus de Cataluña. Y quieren hacerlo en una consulta pactada con el Gobierno central y con las debidas garantías legales. Bueno, eso es un dato importante que puede suponer una salida y que creo que lo que es indubitable es que después del 20 de diciembre, el nuevo Gobierno tiene un problema político. Yo creo que el Gobierno de la Generalitat, evidentemente, también lo tiene y que el diálogo se impone. La última pregunta que nos ha llegado se refiere al yihadismo. Le trasladan la siguiente cuestión. ¿Se hubiese sumado el PNV al pacto antiyihadista si el Gobierno permitiese a la Ertzaintza acceder a la información sobre yihadismo? La cuestión es más amplia. Hay más cosas en ese acuerdo, ¿no? Está todo el tema de la cadena perpetua, que está maquillado para que el Partido Socialista después firmara, pero al final lo que se viene a decir y lo que estás diciendo cuando estás firmando es diciendo que sí a la posibilidad de la cadena perpetua, que es lo que hoy aparece en el Código Penal español, y hay más detalles que todo eso. Pero vamos a ver, yo lo que quiero decir con respecto a este tema es, yo creo que nadie pone en duda el compromiso del Partido Nacionalista Vasco para combatir el terrorismo. Hemos estado enfrente durante décadas y, evidentemente, en el caso del terrorismo yihadista lo vamos a seguir estando. Y de todas las capacidades que estén en nuestras manos y en la medida que nosotros estemos al frente de las instituciones, empezando por el Gobierno vasco, y lo ha dicho así claramente el Lehendakari Urkullu, para colaborar, para intentar unir fuerzas y para intentar, además, coordinar todos los esfuerzos, ¿no? Lo que no es válido es quiero decir, buscar una imagen en precampaña y buscar una firma y luego contradecir lo que dice esa firma. Si se dice en esa firma que hay que buscar una mayor coordinación policial, ¿por qué luego se ponen ese tipo de impedimentos de no dar información, no facilitar acceso a las policías autonómicas que se supone que son integrales? Son policías integrales y tienen las competencias de seguridad en la comunidad autónoma correspondiente, Ertzaintza o Mossos, ¿no? ¿Por qué si se dice en el propio escrito que está firmado, que lo están firmando, que hace falta poner más medios en contra del terrorismo, etcétera, etcétera, incluso pues incremento del número de policías? ¿Por qué se ponen impedimentos en que la Ertzaintza no ya aumente el número de sus efectivos, simplemente que los pueda mantener? Quiero decir, ¿es que tiene algún valor poner una firma y luego contradecirse en los hechos? Yo creo que tiene mucho más valor lo que hace el Partido Nacionalista Vasco. Un compromiso absoluto, un compromiso desde los hechos y desde la eficacia, y dejarse de imágenes de precampaña, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí las reflexiones, las ideas de Aitor Esteban y en concreto también por extensión del PNV ante la próxima cita con las urnas del próximo 20 de diciembre. Antes de concluir este foro de debate y reflexión, como siempre, el patrocinador de este desayuno, el Grupo Santander, quiere agradecerles su presencia. Patricia Arias es directora territorial País Vasco del Banco Santander. Egunon, eta eskerrik asko, etorri zareten guzti hori, eta eskerrik asko baita ere Foro Europari. Mila esker baita ere Andoni Ortuzar, Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiburu Batzarraren presidenteari, bere aurkezpenagatik. Eta Aitor Esteban, diputatuen kongresuko Euskal Taldearen, bozeramaileari, bere itxaldiagatik. En el Santander, en Euskadi, uno de nuestros objetivos es estar cerca de las empresas vascas, tanto en la financiación como en su día a día. En la parte de financiación, quería contarles que con nuestras 5.400 empresas, que son clientes, este año formalizaremos 1.700 millones en financiación. En las líneas ICO y BEI financiaremos más de 250 millones. Y en el último convenio que hemos firmado, BEI-FEI, pues prácticamente en una semana hemos agotado los fondos apoyando a 100 empresas en sus proyectos. Además de en la financiación, también queremos estar en el día a día. Y en el día a día les apoyamos con nuestra cuenta 123 Pymes que hemos lanzado hace 3 semanas. Ofrecemos con una sencilla cuenta pues unas bonificaciones a través del pago de nóminas, seguros, impuestos a través del Banco Santander. Estamos muy contentos porque en estas apenas 3 semanas hemos abierto más de 2.000 cuentas y 1.200 son clientes nuevos. Esperamos seguir trabajando para contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Eskerrik asko danori eta hurrengora arte.